Sí, pero hay que hacer un cambio de paradigmas, yo creo que tan fuerte, tan radical, que ahí es donde está la dificultad, ¿no? Se puede hacer progresivamente, claro que se puede hacer, pero bueno, vaya a saber cuándo tardamos y si la oposición, como viene con gran mayoría avanzando, puede que nos termine ganando. O sea que también es otra dificultad añadida. Yo creo que no, el primer pensamiento que tiene que cruzarnos es: no somos salvadores del mundo. No, no somos salvadores del mundo. Y eso es algo que hay que, no sé, por un lado tenerlo muy claro, ¿no? Nos han hecho creer que el ser humano tiene que ser solidario. La palabra salvador fue muy fuerte, es lo que le atribuyeron a Jesús, ¿no? El salvador del mundo. En realidad, si nos ponemos así, fracasó en ese caso Jesús, ¿no? Porque no salvó al mundo. Pero sin embargo, le tienen, digamos así, todavía como el salvador, ¿no? Y en este sentido, nosotros de alguna forma hemos asumido ese, por lo menos en este mundo occidental y cristiano, que es el que predomina, de que somos de alguna forma salvadores del mundo. Y además de salvadores, somos responsables de este mundo. Y no, o sea, ni somos salvadores ni somos responsables. El mundo, si lo entendemos el mundo como naturaleza que se manifiesta en todos sus órdenes, eso va a tener su proceso, va a tener su proceso. Entonces, inclusive no lo vamos a poder ni siquiera ni mejorar, ni ampliar, ni detener. Se habla, por ejemplo, del tema del cambio climático que está producido por el hombre. Es cierto que el ser humano está produciendo contaminación y podría evitarse y mejorarse y hacerse cosas, pero hay una cantidad de situaciones a nivel planetario que están mucho más allá de las posibilidades del ser humano. No se sabe en qué momento la contaminación se va a alterar por el propio proceso natural, ¿no? O por el cambio climático. Vaya si han habido cambio climático. Hubo una época de glaciación que el hielo llegaba hasta África. ¿Y a quién le echaron la culpa de esa glaciación? Cuando Europa era un bloque de hielo. Y una de las informaciones más creíbles que existe de que la desaparición de los dinosaurios, ¿no? De toda esa cantidad de especies que poblaron el planeta. Imagínate si hubiera habido un hombre previo a los dinosaurios que fue el responsable de la desaparición de ellos. Pues no, desapareció una cantidad de especies y aparentemente de forma brusca. La teoría de que hay un asteroide, ¿no? Que estalló y que produjo una alteración en el ambiente o en la atmósfera, hizo inevitable la continuidad de la especie, y algunos que pudieron escapar en las profundidades, el caso de algunos mamíferos, esos son los que sobrevivieron y volvieron a repoblarlo al planeta. Es muy probable que eso pase. Si hablamos de 100.000 años, de aquí a 100.000 años, que es poco, porque estamos hablando de 400 millones de años para atrás, 400 millones de años. Si hablamos 100.000 años, imagínate en 100.000 años. Si están hablando que en 25 o 30 años van a subir 2 o 3 grados la temperatura, en 100.000 años, no sé, aquí puede haber un calentador prendido a 24 horas al día. ¿Qué va a pasar? Que para el ser humano va a ser inhabitable este planeta. Claro que va a ser inhabitable. Pero el planeta se repondrá y continuará, y capaz que vuelva un paraíso como después de los dinosaurios, volvió un paraíso al que llamamos, ¿no? Paraíso en la Tierra, de naturaleza exuberante, fantástico. O sea, un desastre, un paraíso manifestándose. Otro desastre, se regenera y otro paraíso. Bueno, esos son los ciclos, ¿no? A ver, el pasado no existe, pero existió. En su momento fue un presente manifestándose. En su momento fue un presente. O sea, no se puede negar que hace 400 millones de años, por cálculos estadísticos, el carbono 14 y todas estas cosas que se dicen, existieron los dinosaurios y hoy en día se pueden ver sus estructuras óseas allí de esos animales. Entonces tú dices, bueno, esto sucedió. No sucede. El problema que tenemos nosotros con el pasado es la creencia que contamina el presente. Y ese presente contaminado se proyecta en un futuro imaginario. Entonces allí es donde la dualidad nos hace ver que en realidad el pasado no existe, pero sí existió. Sí existió.
Incluso esos huesos de esos dinosaurios no fueron de hace millones, son los huesos actuales, son de aquí ahora. Aquí y ahora están esos huesos. Entonces, el ser humano elabora teorías, informaciones de que dice, bueno, esto ha sucedido, y entonces monta toda esa película del pasado. Y también proyecta y hace especulaciones sobre una película posible del futuro. Entonces, todo eso va a suceder, que mañana vamos a despertarnos, hay una altísima probabilidad. Y eso no significa que yo esté planificando y creando ese amanecer de mañana, no. Pero las expectativas nos dicen, si yo hace cuántos años que todos los días lo vengo comprobando, mañana las estadísticas nos dicen que va a ser un 99,9 posible de que suceda otra vez. Porque no solamente buscamos una información posible, sino que montamos una historia y una consecuencia de esa historia sobre el presente actual. Y entonces, claro, que el ser humano contamina mucho con el pasado, el presente y el futuro. Contamina también el presente. Ahora, fíjate lo que tú decías, si nosotros no tuviéramos un lenguaje, es decir, una forma de conceptualizar lo que está sucediendo, no existe el pasado. Para los animales, no existe el pasado. Hay un reconocimiento instintivo que uno puede decir, bien, ¿cómo este animal reconoce a su cría? ¿No? Anoche estuvo durmiendo y hoy se despierta y la reconoce. Tiene que haber una memoria ahí que intervenga, porque si no la descartaría el otro día. O sea, hay un registro de memoria. Lo que pasa es que esa memoria, digamos así, está tan ligada a lo que está sucediendo que no hace o produce efectos de asociaciones con lo que pasó. No dice ahora se ha levantado así porque anoche se acostó así. Eso es lo que nosotros hacemos con la mente, ¿no? En la elaboración de pensamientos que asociamos este momento con otro que creemos que sí existen o que han existido. Y esa asociación hace que, claro, de pronto el pasado tiene una dimensión tan grande de posibilidades, ¿no?, de expresarse como el futuro. O sea, hablamos, esto que decíamos, ¿no? Hablamos del inicio del universo y vamos a hablar de que el Sol algún día, dentro de millones de años, va a acabar su fuente de energía y se agotará y la Tierra desaparecerá si no hay Sol. Bien, todo eso que construimos nos condiciona. Si no son, los animales de eso ni hablan. Para los animales no existió el inicio del universo. Los animales no hablan, ni saben, ni se les ocurre pensar que el sol se va a acabar. Bien, pero el ser humano sí ha construido esa mente, esos conceptos y esas historias sobre esos conceptos. El problema es que quedó atrapado en esos conceptos, en esas historias de esos conceptos, y se perdió la manifestación del presente. La propuesta un poco de la Advaita no es negar lo que pasó o negar lo que va a pasar, como que no va a pasar nada, sino céntrate en esto, olvídate de aquello, olvídate de lo que va a pasar, quédate aquí, ¿no?, en lo que está sucediendo, que hay tanta manifestación que no te da tiempo para irte para un lado, al pasado o futuro. Hay tanta información, tanta capacidad de experimentación en este momento presente, que es imposible irse al pasado si lo vivimos con plenitud, con intensidad, ¿no? Ahora, si yo le robo ese tiempo, esa plenitud, ese apasionamiento por el presente, pues rápidamente me voy a lo que pasó y me importa más lo que pasó que lo que está pasando. Y me importa más lo que puede llegar a pasar que lo que está pasando. Yo creo que la gran importancia radica en eso. Darle una importancia total, plena a lo que está sucediendo, y eso va a hacer que el pasado pierda totalmente su intensidad, pierda su atractivo, y que el futuro exactamente le pase lo mismo. Y vivamos en un presente donde allí está todo lo que va a suceder. Ahí está todo lo que va a suceder. No le falta nada, no le sobra nada. Es todo lo que es, tal como es. Ahora, venimos de una mente tan contaminada, que ¿quién le dice a esta mente que ese pasado no nos puede mejorar algo? ¿O quién le dice a esa mente que el futuro no puede hacer posible algunas cosas? Y otra vez la atracción, ¿no?, el irnos a esos polos
Y cada vez que no vamos a lo que pasó o a lo que va a pasar, estamos dejando de atender a lo que está pasando. Y lo que está pasando tiene, digamos así, una repercusión solamente no es por lo que está pasando, porque no es que sea importante esto que está pasando, es que en esto que está sucediendo se está manifestando aquello que somos, se está manifestando aquello que somos. Y esa es la distracción que nos lleva a lo que pasó o a lo que va a pasar y nos hace olvidar lo que está pasando, lo que está sucediendo, y si nos hace desconectar, desatender lo que está sucediendo, nos desconectamos de lo que somos, de lo que en realidad podemos percibir aquello que es tal como es. Por eso que dicen que muy pocas personas van a tener acceso a ese limpiar, ¿no? Ese de conceptos y atracciones el pasado y limpiar de conceptos y atracciones el futuro, para que lo único que le quede sea el presente. Tú haces una experiencia, digamos así, muy en lo individual y vas a ver cómo el pensamiento es como un imán. Se te va lo que hiciste, se te va lo que hiciste, se te va a pensamientos que han pasado, se te va a lo que quisieras que pase. O sea, qué poco estímulo, qué poca intensidad, qué poca capacidad hay de quedarse en el presente. Y si te quedas, parece que es forzado, ¿no? Y cuando es forzado, al ratito, claro, como todo lo que es forzado y por esfuerzo, se escapa y otra vez nos vamos a lo que pasa. Nosotros, la famosa ilusión, la palabra maya que utilizan tanto, es una atracción muy fuerte de crear la virtualidad de la vida. Es decir, en vez de ver lo que es, veo lo que me gustaría ver. Y ese me gustaría, sé que lo puedo crear. Yo veo esta botella de agua y digo, ay, debe estar fresca. Ese pensamiento, debe estar fresca, qué rico, tengo sed, me va a producir un alivio. Todo eso es innecesario, pero estamos tan acostumbrados a que una percepción le agreguemos una cantidad de cosas que creemos que sin esa cantidad de cosas que le agregamos a la percepción no tiene valor. Yo veo la botella y ya la palabra botella ya es innecesaria. Veo eso y no me dice nada, es decir, no estoy acostumbrado, no tengo la capacidad de percibirlo. Por eso que la meditación lo que busca es saber. Al principio, esfuérzate un poco o contrólate, o suéltate, o permanece en el presente. Presente, ¿qué significa? Lo que es tal como es, antes de nombrarlo. Porque no es un presente de aquí a ahora. Cuando yo digo la pared, el libro, Ale, la pantalla, esto, o sea, ya es un presente relativo. No es el presente real. Si yo digo estoy viendo la pantalla, o estoy viendo la botella, o eso es una botella, vamos a poner un ejemplo más rápido, más dinámico, porque hay cosas que permanecen, ¿no? La botella capaz que está toda la hora aquí, pero si ha pasado una mosca, digo, ha pasado una mosca, y pasó, y desapareció la mosca. Sin embargo, yo me quedé con el pensamiento de esa mosca que pasó, y a partir de ahí, ¿quién dejó una ventana abierta? ¿Qué está pasando? Tráeme esto para matar a la mosca, que no me gusta la mosca, bla, bla, bla. Es decir, un estímulo desencadena una consecuencia de creaciones mentales y virtuales donde nosotros nos sentimos protagonistas de esa creación. Nos sentimos protagonistas. Y al sentirnos protagonistas, entonces yo puedo pensar más a favor, en contra, me gusta, no me gusta. Si me gusta, voy por ello. Si no me gusta, lo rechazo, lo evito. Y he montado una obra de teatro, como dicen, genial, ¿no? Con un personaje de actor principal ahí haciendo lo que me gustaría hacer y lo que no me gustaría hacer. ¿Con qué? Con este estímulo que apareció. Con este estímulo que apareció. Si este estímulo que apareció hubiera quedado tal como apareció, desaparece toda la película, desaparece todo el guión de este montaje, ¿no?, escénico, donde me siento protagonista de lo que quiero que pase y de lo que no quiero que pase. Salirnos de esa polaridad de lo que hacemos con lo que percibimos, lo que me gustaría hacer y lo que no me gustaría hacer, es un poco la esencia, es un poco la raíz del problema que tenemos. Es un poco la raíz.
Lo que pasa es que el segundo problema, después de detectar viene es cómo me relaciono de esta forma. Bien, imaginémonos que lo logramos, ¿no? Estoy totalmente presente, sin necesidad de nombrar, de describir, porque es algo innecesario, ya es. Lo que estoy percibiendo ya es. Para yo diga lo que es, no es necesario, no hace falta. Me muevo, como se mueven los animales por la vida, como se mueven los animales por la vida. No es que voy a dejar de vivir, no es que voy a dejar de vivir en este mundo que he montado, escenificado. Entonces la casa, la familia, las relaciones, los vínculos, el trabajo, todo esto es un mundo montado, es un mundo montado. Y lo tenemos que sostener. Y para poder sostener este mundo montado, tenemos que renunciar a ese percibir lo que es tal como es, porque ahora este mundo montado, esta sociabilización, esta civilización, estas dependencias morales, tradicionales, éticas, culturales, hacen que tú no puedas responder con naturalidad a los estímulos que percibes. No puedes, es imposible. Entonces llega un momento que tú dices, ¿somos esclavos? Sí, somos esclavos, no del mundo que está viviendo. Somos esclavos de la mente que no puede soltar esa dependencia, ese condicionamiento y volver a una naturalidad. Por eso que hay personas que dicen, bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Irse a una cueva, como en alguna época se hablaba, ¿no? De que los santos, los gurús, los místicos, ¿qué hacían? Se iban a una cueva, ¿no? La leyenda de que vivían en cuevas era por eso, porque allí no tenían la necesidad de depender, de relacionarse, vincularse, de sostener esa estructura sociabilizada, ¿no? En una cueva, ya está, suelta. Entra la luz, entra la luz. Hace frío, pues me abrigo. No sé, tengo hambre, pues como algo, no sé. Responden a los estímulos muy sencillos. Entonces uno dice, bueno, ¿vamos a vivir de esa forma o vamos a vivir de esta? ¿No? Y acá está el otro planteo. Nadie quiere ir a vivir una vida donde la mente está libre de los condicionamientos, pero de pronto la comparas, y esa comparación es inevitable, con los beneficios que hemos logrado los seres humanos, ¿no? Los beneficios a niveles físicos, de comodidad, de confort, ¿no? Y de bienestar. Pero otra vez la misma situación, el mismo planteo. En este mundo donde el ser humano ha vivido creando, accediendo y logrando este confort, este bienestar, ¿es posible para todos? Y aquí ya entramos en un dilema que ya va más allá de lo consciente, entre lo político y lo demás, ¿no? Es decir, no es posible para todos, no es posible para todos. Entonces hay una pelea por ese bienestar, y esas peleas son partidos, son naciones, son creencias, son religiones, son ideologías, y cuando quieres acordar, bueno, algunos que acceden a ciertos poderes lo van a tener, y los que no acceden a poderes no lo van a tener, no lo van a tener. Cuando tú veías estas noticias de personas que están durmiendo a la intemperie entre Bielorrusia y Polonia, ¿no? Porque es una noticia actual. Tú dices, esos seres humanos no tienen derecho a lo que todos queremos y defendemos como dignidad de vida, como confort y bienestar, sí. Sin embargo, hay estructuras políticas con seres que tienen esa capacidad, ¿no? De confort, porque los dirigentes políticos lo tienen. Pues no les interesa. O sea, entonces, no quiero meterme en ese terreno, ¿no? Político-ideológico, pero es un derivado de este no ser consciente de que los seres humanos necesitamos primero resolver esta forma en la que hemos caído a una dependencia muy, muy grande, de que no podemos tener una capacidad de responder, de percibir este presente tal como es, de percibirme tal como soy. Y cuando llegamos a ese punto, decir, bueno, está bien, creo que tengo que percibirme tal como soy, ver la realidad, ver lo que es, sin ningún tipo de contaminación, ver lo que percibo en este mundo sin contaminación, pero me tengo que marginar de este personaje, de esta escenificación en la que estoy montado y viviendo, y entonces allí se instala un dilema muy grande, donde las personas eligen el personaje, la película y la escenificación en la que están viviendo. Lo eligen.
y si no se hace otro tema. Se accede porque hay mucha información, hay experiencia. Hoy en día digamos así, la comunicación ha permitido que muchísimas personas tengan acceso a estas enseñanzas, ¿no? a estas filosofías, y por lo tanto les atrapan, les gusta, ¿no? Sobre todo si venden bienestar, felicidad, amor y paz, obviamente que atrapan, pero no dejan de lado todo este otro bienestar. Entonces dice, como, quiero ser un místico, quiero ser un ser espiritual, pero no abandonar mi confort, no abandonar mi confort. Y de eso está lleno de gente la cual se ha nutrido de poder, de atracción, de superegos, ¿no? Vendiendo una espiritualidad sin salirse del confort de la dependencia, ¿no? En la que la mente está atrapada. ¿Hace falta ir a una cueva para hacer? No, no hace falta ir a una cueva, porque eso en alguna época fue necesario. Inclusive, fíjate que en la época que se hablaba, sobre todo en la India, estamos hablando de 100, 200 años atrás o más, 500 años. En esa época, el confort, el bienestar, el que nosotros estamos disfrutando en aquella época casi no existía. Era cosa de reyes, de brahmanes, era cosa de privilegiados. Pero la población en general sobrevivía en la naturaleza. Entonces era fácil que en una población como la India hubieran muchos gurúes, muchos maestros, mucha transmisión espiritual. Pero eso no se pudo trasladar, por ejemplo, fíjate, a Estados Unidos, donde fueron muchos maestros, ¿no? Allí fue Krishnamurti, allí fue eh, Maharishi, y mucha gente. ¿Qué lograron? Nada, nada. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, ¿quién va a renunciar al confort de justamente el sueño americano? Para colmo, ¿no? El sueño americano. Y esto iban a vender, digamos así, no. Tú vives en paz y en armonía con la naturaleza, con la existencia, con la conciencia. Es muy bonito, muy lindo, muy interesante, pero no enganchó. Casi, bueno, la palabra nadie no, pero imposible sembrar ahí. Eso es terreno árido para sembrar espiritualidad. Sí, en la India, porque ya vuelvo a decir, en la India no había que resistirse a ningún confort, porque no se había logrado. Entonces, pues, ¿qué ibas a dejar? ¿Una cabaña? Pues dejar la cabaña, ya está. Sí. Ibas a ir a otra, ¿no? O a un monasterio, que capaz que quizás será mejor, no es eso. Entonces, el problema que tenemos en este momento es, tenemos la enseñanza, tenemos, digamos así, un estilo de vida teatralizado, porque no deja de ser teatralizado y hay que ser muy consciente de todo eso, en el sentido cultural, laboral, familiar, económico, religioso. Todo eso es un montaje, Y estamos muy sometidos ahí. ¿Por qué estamos sometidos? Porque cualquier crítica, cuestionamiento o salirse de ese sistema, vas a ser castigado. O sea, la estructura familiar que tú tienes no la puedes cambiar porque tú quieres. La estructura económica, muchísimo menos, muchísimo menos. Es decir, tu estilo de vestimenta, fíjate, no lo vas a cambiar de un día para otro. No lo vas a cambiar de un día para otro. O sea, hay una cantidad de dependencias, que ya ni nos planteamos si es lo que quiero o no quiero. Pues es lo que hay que hacer, Y ahí lo dejamos. Pero ese es lo que hay que hacer, me está quitando la posibilidad de experimentar aquello que realmente es tal como es, porque yo ya lo que es, ya lo llevo al terreno del teatro en el cual estoy montado y viviendo. Podemos, o la pregunta sería, ¿cómo sería en esta época? Ya no estamos en la época de la India, que hay que ser una barba larga, ¿no? O sea, un gurú en la cueva. No hace falta ya eso. Y tampoco podemos ser un gurú al estilo Osho, ¿no? Con todos los confortes, la riqueza y todo eso, tampoco, porque te dices, no hay como coherencia entre esas. No vamos a acceder a ninguna de las dos. Nosotros tenemos un estilo
llamémosle común, muy sometido, muy condicionado, pero no somos los extremos de la riqueza, ¿no? Del confort, porque no tenemos aviones privados, hay quienes lo tienen, no tenemos casas, no sé, con 3 piscinas interiores. Por eso, al reconocernos como comunes, como si, creemos que nosotros nos es fácil soltar. Porque si tú tuvieras un palacete, fueras el, no sé, dueño de una multinacional y tuvieras tu jet privado y te dijeran, a ver, hazte espiritual y sé de tus bienes. Ya. Pero tú dices, bueno, me comparo con una persona así y lo que tengo lo puedo soltar, sí, porque es poco, poquísimo en realidad. Pero a su vez, si tú dices, mira, hay otra persona que ha venido ayer en patera y esa no tiene nada, no tiene ni siquiera documento, ni siquiera un documento tiene. Entonces, entre esa persona que no tiene nada, yo que tengo este confort y esta posibilidad, que es la gran aspiración que esta sociedad nos pone como tentación, ¿no? Como la zanahoria delante, es decir, hay que ser millonario, hay que ser exitoso, hay que ser popular, hay que ser prestigioso, hay que ser lo máximo, ¿no? O sea, tener el premio de los récords Guinness en todo. Entre aquello y aquello otro, nosotros estamos en una situación donde estamos con mucha dependencia, con mucha dependencia. Entonces, el tema no es soltar lo que durante mucho tiempo se creyó que era soltar los bienes materiales. No pasa por ahí. No es importante lo que tienes, pero cuando más tengas, mucho más difícil te va a ser reconocerlo, no soltarlo, reconocerlo, que no son lo que tú eres, sino lo que tú tienes. Entonces, cuando una persona no tiene nada, esta persona que viene en patera, está muy cerquita, su condición de que lo que tiene y lo que es está casi en la misma instancia. ¿Sí? Esa persona, ¿qué es lo que tiene? Su cuerpo, su energía de vida, sus ganas, su mente, su deseo de ir. Si esa persona pudiera en un momento como eso tener esta actitud, esta expectativa de descubrir una verdad, le sería muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Esa persona no tiene nada que soltar. No tiene nada que soltar porque no tiene nada. No tiene nada. El problema es que esa persona está tan condicionada como nosotros y como ese millonario, porque esa persona tiene una ilusión de querer tener lo que yo tengo, ¿no? Y no va a soltar esa ilusión. Ha caminado media África, se ha atravesado en una balsa del Mediterráneo y tú crees que va a soltar la ilusión. No la va a soltar. De la misma forma que nosotros no soltamos la ilusión de que desde que nacimos nos están machacando. Tienes que ser exitoso, tienes que ser un buen empresario, tienes que ser una buena persona, tienes que tener mucho prestigio, tienes que ser famoso, tienes que tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor pareja. Y tú dices, ¿voy a soltar lo que era mi gran ilusión? No. Y el que vamos a decir que la logró, que nunca se logra, porque aquel gran multimillonario, sus ambiciones las tiene todavía más desmedidas, ¿no? Más desmedidas, porque ese sigue ambiciando. O sea, ya los millones no alcanza, quiere billones, y ya los billones no alcanza, quiere, no sé, lo estamos viendo cómo se mueven, ¿no? Esos grandes bienes. Pero vamos a dejarlo un poco de lado porque no, son mínimos. La mayoría está entre los que no tienen nada y los que tenemos un poco. Pero los que no tienen nada tienen mentalmente una gran ambición por tener. Nosotros tenemos exactamente la misma ambición, aunque lo tengamos. Y eso es lo que no nos hace soltar. Pero no soltar en el sentido de abandonar, no hace falta donar los bienes que tenemos, hace falta soltarlos mentalmente nada más, soltarlos mentalmente. Y comprender ese soltar mentalmente es lo que nos cuesta a las personas. ¿Cómo es? Bien, yo tengo, no sé, tengo 2 coches y hay uno que no lo uso nunca, lo regalo. Y empiezo, no, pero ese me lo regaló mi padre, o este es un modelo que ya no viene, se fabrica, un apego, ¿no? Bien. El tema no es soltarlo en el sentido físico, el tema es soltarlo en el sentido mental, que no haya un pensamiento que te lleve a eso.
No hay un pensamiento que te lleve a ese coche, a estar pendiente de ese coche, que no se arruine, que se guarde, que es de mi padre, que es un modelo viejísimo, que va ya está teniendo mucho más valor que el nuevo. Pensamiento, suelta todos los pensamientos y ese coche lo tendrás ahí en la cochera y no pasa nada, pero no está afectándote mentalmente, no está afectándote mentalmente. Y yo creo que nosotros necesitamos resolver eso, necesitamos resolver que nuestra mente deje de estar condicionada con aquello que tenemos. No es soltarlo físicamente, es soltarlo mentalmente. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántos libros tienes? Unos cuantos. Y es importante. Y aún así, fíjate que a mí me pasa que yo he soltado muchísimos libros y hay un montón de los cuales me gusta. Y cada vez estoy en un razonamiento, ¿no? Diciendo, mira, todos estos los puedo dejar, pero estos no me gustaría dejarlos. Esto me gustaría conservarlos, porque ahí hay una frase que siempre me han atrapado, ahí hay no sé, una enseñanza que cada tanto recurro a ella. Si lo regalo ese libro, me va a faltar eso. Que me falte ese libro, esa enseñanza, ese autor, esa frase, es un apego. Es un apego, no es el libro, es el apego a eso. Es el apego a eso. Y ahí es donde nos cuesta muchísimo. En cambio, hay otros libros que yo ni sé, por ahí ni sé si están, si no están, si los tengo o no los tengo. O sea, han perdido digamos, el interés por sentir que son míos, ¿no? Que los tengo, que estoy con ellos. Pero todavía hay algunos que me atrapan y aún así sigo siendo consciente de eso. Cada vez menos. Puede tener un avión privado y le va a costar soltarlo. A nosotros nos va a costar soltar el coche que nos lleva y nos trae el trabajo, que vale 5 o 6 mil euros, o más, que eso anda por ahí. O de pronto, para una persona que está en una patera, le va a costar soltar sus zapatillas, si se las han dado cuando ha llegado aquí y dice, hostia, volver a andar descalzo, no, quiero la zapatilla. Y nosotros dicen, ¿ha pegado una zapatilla? Sí, sí, ha pegado la zapatilla. El verdadero desapego es soltar esa, esa, esa creencia de que me pertenece. Por eso en las enseñanzas hablan de estas palabras clave, ¿no? De las cuales hay que liberarse. ¿Cómo nos liberamos? No usándolas. Mi, me, mío. Mi, me, mío. Que salten chispas cada vez que suenan. Mi, me, mío. Cuando tú las escuchas, ahí está. Ahí están los residuos. Ahí todavía está pendiente lo que es necesario soltar, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos en tercera persona, o a la primera persona, ¿no? Como el yo, el mí y el mío, entonces el lenguaje es el gran constructor del apego, es el gran constructor. Por lo tanto, el lenguaje es el gran destructor del apego. Y para eso hay que practicarlo. Esto ya no es mí. Esto no me pertenece. Esto no es mío. Esto es. O sea, cuando nos acostumbramos a eso, es como cuando uno aprende, no sé, otro idioma también, ¿no? Tú escuchas esa palabra, ya te resuena, no necesitas traducirla, ya te resuena, ¿no? Tal como la escuchas. Porque básicamente los lenguajes son, los idiomas y los lenguajes son musicales. Entonces tú escuchas una palabra y no la desintegras a la palabra, ni siquiera la frase la desintegra, viene completita, ¿no? Por eso digo, si tú te das cuenta que has dicho mí, has sido un observador del pensamiento mí, de la frase, de la palabra mí. Has sido un observador, si no, no te hubieras dado cuenta. Normalmente, al no haber observador, las personas dicen, sí, eso es mí, ya está, y encima creen que es mí, o sea, es mío, es mío. Y pelean, defienden y hacen todo lo que hay que hacer para sostener que es mío. Cuando uno no observa, ya, como vuelvo a decir, saltan chispas, es decir, a ver, ¿es realmente mío? Pues sí, es mío, pero no hace falta que yo diga que es mío. Ya está ahí, lo suelto. A ver qué pasa si uso otra estructura, ¿no? Que no se identifique con esto que es mío. En vez de decir mi coche, voy a ver el Citroën. Veo el Citroën.
Ahora, llega un momento que el yo se instala y ya dejan de usar su nombre para decir yo, yo. Y a partir de ahí se instaló el yo. Y el yo viene con toda la secuencia de consecuencias, ¿no?, gramaticales y que nos hacen apegar. Yo, me, mi, mío, ¿no? Porque todo eso está asociado. El mío pertenece al yo. Si yo digo mío, no pertenece a él. No hay una relación gramatical entre lo mío con lo de él. No hay relación. Todo lo mío es yo, todo lo me es yo, todo lo mí es yo. Por lo tanto, el yo se instaló, me lo creí y vivo a partir de él, ¿no? Ese es el gran ego, la gran ilusión, la gran creencia de lo que somos. Volvemos siempre a lo mismo. ¿Cómo nos desapegamos de eso? Porque en teoría, hay que desapegarse de ese yo, porque es una ilusión. Es un intermediario inexistente, innecesario, entre lo que es y lo que soy. Se ha instalado un yo que cree que soy y lo que realmente soy, pues pasa desapercibido. Y de la misma forma, el yo crea a lo que percibe a su modo, porque tiene esa estructura egoica en la cual aparece por el lenguaje, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero. Entonces, desactivar ese intermediario entre lo que es y lo que soy es la disolución del ego, la disolución del yo. No es dejar de ser lo que soy, es dejar de ser lo que creo que soy. Lo que soy va a ser siempre, lo que es va a ser siempre, lo que creo que soy. Y lo que creo que soy es yo. Yo tengo el nombre de Eduardo, pero muchas veces la identificación de Eduardo se le suma todo el historial del yo y entonces ya no me hace falta decir yo, uso el sustituto que es Eduardo. Y a ese Eduardo le agrego todo lo que viene a partir de ahí, mi, me, mío. Y el mí, me, mío, me gusta, no me gusta, atrae, no me atrae, quiero, no quiero. Entonces, fíjate, ¿dónde empezó todo? En esa creencia de que puedo, en esta estructura que no existe, pero me la imagino, la percibo como ilusoria, pero la percibo, y a partir de ahí construyo este escenario, ¿no? Este guión, que no lo he escrito yo, lo ha descrito la sociedad, la cultura, la familia. Yo le agrego pequeñas frases, y la película sigue, Nosotros tenemos una estructura social, ¿no?, laboral, familiar, económica, de amistades, ¿no? Tú no te puedes mover muy fuera de esos guiones, ¿no? Tú vas a aparcar en el lugar que tienes que aparcar. Tú hay que hacer una cola y te vas a poner en la cola. O vas a, no sé, vas a salir a algún lugar y te ducharás y te cambiarás y te pondrás con ropa para ir a ese lugar. Es decir, tenemos una serie de condicionamientos, claro, que se han hecho tan rutinarios, que no somos conscientes de eso, no somos observadores de eso. No es que vamos a ser los bichos extraños después, ¿no? Yo voy a salir con ropa extravagante o me voy a, no sé, voy a hacer cosas que habitualmente aparcar en el parking del otro. No. Pero lo que sí necesitamos es ser consciente del juego que estamos jugando, Y cuando soy consciente de ese juego, puedo tener pequeños momentos en los cuales puedo soltar el juego. ¿Cuándo puedo soltar el juego? Cuando estoy conmigo mismo. Tú entras en tu habitación y estás solo, aquí se acaba el juego. ¿Puedo acabar el juego aquí? Sí. Si estás hablando con alguien en una conversación, en un trabajo, no sé, en un encuentro con alguien, no, porque vas a ser el bicho raro. Pero cuando estés contigo, a ver, suelto el juego aquí, lo puedo soltar. Aquí no soy, aquí es lo que es. ¿Cómo puedo soltar el juego en el momento en que no hay necesidad externa de participar? Es en el momento de la intimidad. Por eso que la meditación se ha construido en base a pequeños rituales, ¿no? Silencio, quietud, calma, una velita, un incienso, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, no hay un juego que jugar en la meditación,
no hay un juego que jugar. Y el juego que te proponen jugar a veces es un problema, que te dicen, tienes que quedarte en silencio, tienes que estar quietito, tienes que hacer... No, ya el tiene que sobra, el tener, tienes que hacer eso sobra. Lo que necesitas es ser y quedarte ahí, y ser un perceptor de lo que está sucediendo. Soltar el juego del yo que estaba jugando. Soltar el juego del que creía, ¿no?, que entró a la habitación. Soltar el juego del que creía que estaba vestido de esta forma. Soltar el juego del que creía que pensaba esto. Soltar el juego del que creía que ayer hizo esto o que mañana quiere hacer esto. Soltarlo. Y entonces se crea la condición básica de la meditación, que es el silencio. Entonces, cuando tú silencias, el estímulo no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Tú con los ojos abiertos vas a ver. Pero en ese ver, en un estado de silencio mental, lo que vas a ver es lo que es, no lo que el pensamiento le agregó. Como estás en silencio, no le agrega nada. Por lo tanto, la percepción de lo que ves es real, es auténtica, es lo que es. Si eso tiene una continuidad en el tiempo y se persevera, la percepción tiene una dimensión totalmente diferente. A eso le llamamos éxtasis, a eso le llamamos despertar, a eso le llamamos... Y muchísimas formas en las que la gente relata y describe cómo son esas experiencias en los momentos que la percepción no está siendo contaminada por el pensamiento. Es una percepción pura, plena, inmaculada, intocable, y ahí está. Entonces, dice, esto no era lo que yo veía antes. Antes veía lo que yo creía que era. Ahora estoy viendo lo que es, no lo que yo creo. Nosotros a todo le ponemos nombre. A todo le ponemos nombre. Es imposible que tú veas algo y no sepas lo que es. Es casi imposible. Entonces tú dices, bueno, sí, veo el cielo y es celeste y es el cielo. Y aparte veo nubes, y nubes tormentosas o nubes blancas, ¿no? Dentro de esas nubes tormentosas hay muchísima diversidad, ¿no?, de formas. No las ves porque a todas le pusiste un nombre y quedó todo conceptualizado en eso. Una nube tormentosa grande o un cielo nublado. Y nos perdemos los matices, nos perdemos la totalidad de la percepción que ahora quedó atrapada, encerrada en un nombre. Todo un cielo quedó atrapado en un día nublado. Una frase, día nublado, atrapó la percepción de una bóveda de nubes que tú puedes percibir. Vas caminando y dices, ¡ah, qué lindo bosque! Una palabra, bosque, tapó la inmensidad de percepciones. Tú ves todos los árboles, tú ves todas las hojas que están llegando a tu... Ves los troncos, ves el camino, ves las piedras, todas las formas las ves. Sin embargo, una palabra contaminó, condicionó y te quedaste con la palabra bosque. Y esa palabra bosque obviamente que empieza a desencadenar por una rutina mental comentarios, opiniones, te vas a lo que pasó, a lo que crees que es, de dónde viene, para qué sirve, el guión, el montaje de la película y el yo como personaje caminando por ese bosque, ¿no?